¿Quieres aprender cómo se gana una subasta de la Seguridad Social y qué estrategias te dan una ventaja real? Entonces este vídeo es para ti. El día de hoy veremos las 3 últimas etapas del proceso de la subasta de la Seguridad Social. En mi vídeo anterior os expliqué las 3 primeras etapas. Arriba os dejo la tarjeta. ¿Y a qué etapas me refiero? Participación y pujas, actuaciones posteriores a la subasta y características especiales de este tipo de subastas. Empezamos con la etapa número 4 del proceso de las subastas de la Seguridad Social y las vamos a dividir en 2 bloques principales. En primer lugar, las reglas que rigen las pujas y en segundo lugar, quién gana la subasta y por cuánto. Empezaremos con las pujas y sus reglas. Para poder participar en una subasta de la Seguridad Social existen 2 formas. Primero, en sobre cerrado. Segundo, puja a viva voz. La modalidad de sobre cerrado significa que deberás entregar en la Seguridad Social un día antes de la ejecución de la subasta un sobre cerrado que deberá contener 2 cosas. La primera, un cheque nominativo a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social y deberá ser por un 25% del tipo de enajenación. Además, incluir la oferta, o sea, el monto que estás dispuesto a pagar por ese inmueble. Y esto es bastante nuevo. En el sobre cerrado deberás incluir también fotocopia de tu documento de identidad. Y si actúas en nombre de un tercero, deberás agregar un documento que acredite esa representación. Segunda modalidad, a viva voz. Significa que harás la puja el mismo día en que se ejecuta la subasta o que finaliza. ¿Y cómo se hará? Tendrás que llevar un cheque con el 30% del tipo de enajenación y la puja que hagas a viva voz tendrá que ser superior al 75% del valor de enajenación. Y ya el día de la ejecución de la subasta, con la mesa constituida, se da comienzo al acto de subasta con la mención pública de los bienes y de las condiciones de la subasta. El siguiente paso es que se escucharán las pujas a viva voz y una vez finalizadas se procederá a la apertura de los sobres. Vamos ahora al bloque de quién gana la subasta y por cuánto. Pero lo haremos también en 2 rondas. Una primera ronda, que es la subasta normal, y una segunda ronda, que es cuando la subasta ha quedado desierta, o sea, la han reabierto. Empezaremos por la primera ronda de subasta. Y aquí trabajaremos en función a las 2 modalidades que existen. Cuando hay una puja verbal o cuando no hay pujas verbales y solamente se analizan las pujas que se han ofrecido en sobre cerrado. Primer supuesto, pujas verbales. En este supuesto solo se pueden hacer pujas mayores al 75% del tipo de subasta. Y si concurren varias pujas, ganará la más alta y los tramos entre pujas debe ser como mínimo del 2%. Ahora vamos al segundo supuesto donde solo hay sobres, no han habido pujas verbales. El día de la subasta
Se abren los sobres y ganará la oferta superior al 60% del tipo de subasta. Pero si la mayor oferta ha sido menor al 60% del tipo de subasta, pero por lo menos cubre la deuda total, o sea, capital, intereses y costas, también se aprobará. En ningún caso se aprobarán adjudicaciones o ofertas que estén por debajo del 25% del tipo de subasta. Además, si han habido varias ofertas que coinciden en el mismo monto o la misma oferta, o sea, un empate, ganará la que se haya presentado primero. Pero cuidado, que aquí no termina todo. Si la mejor postura es inferior al 75% del tipo de subasta, pero no cubre la deuda, el deudor podrá presentar a un tercero que sí cubra esa deuda. Tendrá que notificarlo a la Seguridad Social y ese tercero tendrá que pagar el remate en los 3 días siguientes a la finalización de la subasta. Segunda ronda. Y esto es la segunda oportunidad de la subasta. En la primera ronda ha quedado desierta. Nadie pujó o sencillamente la declararon desierta. Por lo tanto, se celebra nuevamente la subasta y, por cierto, con mejores condiciones, más favorables para los inversores. Vamos a seguir el mismo orden anterior para no perdernos. Vamos a analizar primero qué pasa si concurren pujas verbales. Ya de antemano les comento, no es posible que ocurra esta situación. ¿Por qué? Porque las pujas verbales solo son posibles a partir del 75% del tipo de subasta. Y ahora representa que las condiciones se han mejorado. Ya no será en sobre cerrado la puja ganadora un 60%, sino un 50%. Ya lo veremos en el siguiente supuesto. Estamos ahora entonces en la segunda ronda, en el segundo supuesto. Solo hay sobres cerrados. ¿Quién gana la puja? En primer lugar, quien haya ofrecido más del 50% sobre el valor, sobre el tipo de subasta. En segundo lugar, si ha ofrecido menos del 50%, que por lo menos cubra la deuda total. En tercer lugar, si la oferta es menor al 25% sobre el tipo de subasta, no se aprobará la adjudicación. Cuarto, si la puja es inferior al 50%, pero no cubre la deuda, pero es igual o mayor al 25% sobre el tipo de subasta, el director provincial puede emitir una resolución y aprobar la adjudicación. Quinto supuesto, si hay empate entre dos ofertas, ganará la que se haya presentado primero, igual que en la primera ronda. Y similar a la primera ronda, lo de presentar un tercero, la opción que le es dada al deudor, solo en caso de que la puja haya sido inferior al 75% del tipo de subasta y no ha cubierto la deuda. Entonces podrá presentar ese tercero que cubra esa deuda. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Supongamos que se subasta un bien inmueble a un tipo de enajenación de 100.000 euros. Se abren los sobres y la mayor puja ha sido 71.000 euros. Pero en sala, a viva voz, alguien oferta 75.000 euros. Si nadie supera esa puja,
Gana quien ha ofrecido los 75.000 euros. Vamos ahora a hablar de las estrategias para la participación y las pujas. En primer lugar, te sugiero que hagas una oferta en ese sobre cerrado con tu tope máximo, esa que te permite obtener la rentabilidad que deseas. De esta forma aseguras estar entre los primeros postores. En segundo lugar, si estás en la sala, observa si ves intención de otros postores de hacer pujas verbales. Y en ese caso, ve preparado con tu sobre, con ese depósito del 30% del tipo de subasta, para que puedas hacer tu puja en viva voz. Eso te puede asegurarte quedarte con el inmueble, obviamente, si está dentro de tu puja máxima. Si estás en sala, observa cuáles son las subastas que se quedan desiertas. Anótalo, investígalas y está preparado para participar en ellas. Recuerda que estas subastas tendrán un 10% de descuento, porque los topes para pujar baja en la primera ronda del 60% al 50% en la segunda ronda. Ojo, a veces la paciencia tiene sus beneficios. Cuarta estrategia. Calcula el monto de la deuda, más una compensación que te puedas permitir darle al deudor. Incluye esos números en el cálculo del resultado operativo de la inversión y si aún así obtienes beneficio, pídele al deudor que te ofrezca como un tercero que cubra la deuda. Ojo, importante que antes de pagar esa deuda firmen ambas partes un contrato privado con todas las condiciones de la transacción. Quinto, si los números te lo permiten, si hay beneficio, pídele al ganador de la subasta que te ceda el remate. Es mucho más sencillo, te ahorra haber pasado por todo el proceso. Y por último, un consejo. Lleva muy claro cuál es tu puja máxima, tu tope, y estar preparado para actuar con mucha rapidez. Quinta etapa del proceso de la subasta de la Seguridad Social. En primer lugar, el secretario de la mesa devolverá todos los depósitos, excepto el de la puja ganadora o mayor puja. El ganador de la subasta solo tendrá 5 días para pagar el remate. En caso de que no pague en esos 5 días, perderá el depósito y además estará obligado a resarcir a la Seguridad Social por todos los daños o perjuicios ocasionados. ¿Cómo? No lo explican, no hay un manual para esto. Pero esta frase demuestra que la Seguridad Social es vengativa y se resarcirá por su propia cuenta si le es posible. Por lo tanto, te aconsejo, no quiebres ninguna subasta de la Seguridad Social. En un periodo de mes y medio, 2 meses, la Seguridad Social enviará al ganador de la subasta el decreto de adjudicación, junto con el mandamiento de cancelación de cargas posteriores en caso que las hubiese. Y con estos 2 documentos ya podrás ir al registro. Claro, primero tienes que pagar el ITP e ir al ayuntamiento para notificar el cambio de titularidad y exención de la plusvalía. Con esos 4 documentos ya podrás inscribir el bien en el registro de la propiedad. ¿Y qué pasa con el monto recaudado en la subasta? En primer lugar, la Seguridad Social se cobra su deuda. En segundo lugar, si hay sobrante, se cancelarán a los acreedores posteriores que hayan registrado su deuda. Y por último, si todavía queda sobrante, se le entregará al deudor.
Ojo, tener presente que la subasta se puede suspender en cualquier momento antes del decreto de adjudicación si el deudor paga la deuda total. Características especiales de este tipo de subastas. La primera y la más importante, la posesión del bien. Recordemos que el único que te puede dar la posesión del bien es un juez. Esta potestad no la tiene la Seguridad Social. Por lo tanto, en caso de ocupantes ilegales en el inmueble, se deberá iniciar un procedimiento por precario para obtener esta posesión. Pero claro, primero que nada debemos intentar negociar. Recordar esto. Segunda característica, la Seguridad Social subasta muchas partes indivisas, más que nada porque el deudor no tiene el 100% del dominio. Tercera característica, se suspenden muchas subastas de la Seguridad Social. La principal razón, estos deudores no son los típicos morosos que nunca pagan. Normalmente son empresarios que han caído en problemas y que al final intentan solucionar su problema. Cuarta característica, la Seguridad Social se otorga el derecho del tanteo y retracto del bien. Por lo tanto, tienen allí un beneficio que va en contra de los postores, porque ellos pueden ejercer este derecho antes de la emisión del decreto de adjudicación y en un plazo de 30 días. Justo o no, es eso. Pero vamos a hablar de las características positivas, que también las tiene. En primer lugar, y la más importante, el retorno de la inversión es más corto, más rápido. ¿Por qué? Porque son muy eficientes. Te piden el decreto de adjudicación de remate, dura 5 días. Luego el decreto de adjudicación te lo dan en mes y medio, con lo cual ya puedes ir al registro a inscribir el bien y posteriormente venderlo. O sea, se acortan muchísimo los plazos. Nada comparado con los juzgados o las subastas judiciales. En segundo lugar tenemos la eficiencia y la atención al cliente. Son mucho más eficientes en la gestión de la subasta, en la revisión de la documentación, en la revisión de las tercerías de dominio, etc. La información que incluyen en su web es mucho más confiable. Por ejemplo, las cargas anteriores nos podemos fiar si no hay o el monto que allí aparece. Y esto es súper importante porque no es el caso con las subastas judiciales donde realmente no es información confiable. Y otro puntazo a su favor es la atención al cliente. Realmente si los llamas y les preguntas de todas las dudas que tengas, te responden con amabilidad, con detalle, y eso es súper importante porque no es la misma atención que recibimos de los juzgados, para nada. Te dan informaciones erradas o en la mayoría de los casos supuestamente es información vetada o privacidad de datos, etc. Cuando ya tenemos toda la documentación publicada en el BOE, nos dicen que hay privacidad de datos. Vaya, obviamente son excusas. Para los juzgados cualquier excusa es buena para no darte información o para darte información confusa. Es así. Un dato importante, la Seguridad Social permite hacer cesión de remate. Una vez ha finalizado la subasta y quieres ceder ese remate, deberás notificarlo inmediatamente a la Seguridad Social mediante documento con todos los detalles. Y ya está. Conclusión.
Las subastas de la seguridad social son una tremenda oportunidad. Si las conoces, si las estudias, si las sabes analizar, pueden representar un verdadero potencial de oportunidades a ofrecer a tu cliente ideal o a ti como inversor a aprovechar estas verdaderas oportunidades de obtener una rentabilidad deseada o calculada. Y entonces te aseguro que tienes una ventaja competitiva con respecto a muchos. Y recuerda, la información es poder, pero solo si se sabe aplicar con inteligencia y estrategia. ¿Quieres profundizar en el mundo de las subastas inmobiliarias y convertirte en un experto? Te invito a que revises mis cursos en Hotmart. Abajo te dejo el enlace. ¿Te ha parecido útil toda esta información y quieres más? Suscríbete, dame un like, activa la campanita de notificaciones porque seguiré compartiendo información muy valiosa acerca del mundo de las subastas inmobiliarias. Recuerda tú, agente inmobiliario, que toda esta información es para ti, para que te conviertas en un excelente asesor en subastas inmobiliarias. Y recuerda mi mensaje personal, atrévete a marcar la diferencia.